Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Preparaos porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y con mucha razón, la enigmática relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué adelantaron su boda? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar este misterio, analizar las pistas, las especulaciones, los rumores y las fuentes confiables para intentar acercarnos a la verdad. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Suscríbanse, es gratis y me ayuda un montón. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que conquistó el mundo Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los nombres por sí solos evocan imágenes de glamour, romance y por supuesto la exitosa serie Love is in the Air. La serie turca, que se convirtió en un fenómeno mundial, nos presentó a Eda y Serkan, dos personajes con una química innegable que traspasó la pantalla. Los fans como nosotros nos enamoramos de la pareja, y soñábamos con que su amor ficticio se convirtiera en una realidad fuera del set. Y vaya que lo hizo. Después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, entrevistas y noticias sobre esta nueva y atractiva pareja. Parecía el cuento de hadas perfecto, dos jóvenes y talentosos actores, enamorados y disfrutando del éxito que su serie les había brindado. Eran la pareja del momento, el centro de atención, la viva imagen del amor que florecía en la pantalla y se materializaba en la vida real. El huracán de rumores, boda a la vista, Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas tan queridas, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Uno de los más persistentes, y que hoy nos ocupa, es el de una posible boda adelantada. Inicialmente, cuando la relación se hizo oficial, se hablaba de una ceremonia más adelante, quizás después de que ambos terminaran sus proyectos actuales. Hande y Kerem estaban en la cima de sus carreras, con múltiples ofertas y compromisos profesionales. Se especulaba que se tomarían su tiempo para disfrutar de su noviazgo y luego, en un futuro, formalizar su relación. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar. De repente, los rumores de una boda inminente comenzaron a circular con más fuerza. Fuentes cercanas, aunque anónimas, filtraban información a los medios, alimentando la expectación de los fans y de la prensa. Se hablaba de preparativos, de posibles fechas, de diseños de vestidos de novia y de trajes de novio. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este cambio repentino? Había algo que los fans y la prensa no sabían. ¿Qué motivos podían tener Hande y Kerem para alterar sus planes iniciales y acelerar el paso hacia el altar? Hoy vamos a analizar las posibles razones, desmenuzando cada detalle y valorando las diferentes posibilidades. Razón número 1, el amor, la fuerza motriz fundamental La primera razón, y una de las más obvias, es el amor. Suena simple, ¿verdad? Pero el amor, en su esencia, es la fuerza motriz detrás de muchas decisiones importantes en la vida. Y en el caso de Hande y Kerem, la evidencia apuntaba a un amor profundo y sincero. Su conexión era evidente para todos, desde sus compañeros de trabajo hasta sus seguidores en las redes sociales. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, las declaraciones públicas de afecto, todo apuntaba a una relación sólida, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Quizás después de pasar tiempo juntos, de compartir experiencias, de construir una conexión emocional fuerte, Hande y Kerem se dieron cuenta de que no querían esperar más. Se sentían listos para dar el siguiente paso, para formar una familia, para compartir una vida juntos. No había necesidad de posponer la felicidad. Si se sentían seguros y enamorados, ¿por qué esperar a que el destino, la agenda o las obligaciones laborales dictaran el camino? Además, la vida es impredecible. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Tal vez se dieron cuenta de que el tiempo es valioso y que la oportunidad de compartir sus vidas plenamente era algo que no podían dejar pasar. El amor, en su máxima expresión, es un impulso irrefrenable, una fuerza que impulsa a tomar decisiones importantes y a construir un futuro juntos. Razón número 2.
la presión mediática, un doble filo *****. Otra posible razón, y esta es más especulativa, es la presión mediática. Ser una pareja de alto perfil en Turquía, y en muchos países del mundo donde Love is in the air tuvo éxito, implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Los paparazzi, las entrevistas, los rumores, las portadas de revistas, las noticias en portales y redes sociales, todo eso puede ser agotador y, en ocasiones, abrumador. Hande y Kerem, como cualquier celebridad, sabían que su vida privada estaría expuesta al público. Sin embargo, la intensidad del interés mediático, especialmente al inicio de su relación, pudo haber sido difícil de manejar. Las especulaciones sobre su relación, las conjeturas sobre sus planes futuros, la constante búsqueda de la primicia, todo eso podía generar un ambiente de estrés y ansiedad. Quizás decidieron que casarse era una forma de proteger su relación, de formalizarla ante el mundo, y de, en cierta medida, calmar las especulaciones constantes. Una vez casados, el foco de atención podría cambiar, al menos en parte. La atención mediática, aunque no desaparecería por completo, podría centrarse más en su vida personal, en su matrimonio, y se podrían enfocar más en su relación, lejos de las miradas indiscretas. Al casarse demostraban al mundo que su amor era serio, que estaban comprometidos el uno con el otro, y que estaban dispuestos a construir un futuro juntos. Era una declaración de intenciones, una forma de decir, estamos juntos, somos una pareja estable, y estamos decididos a construir una vida juntos, sin importar lo que el mundo diga. ****. Razón número 3. La agenda profesional, un cruce de caminos ****. Ahora, vamos a hablar de la agenda profesional. Ambos actores son muy solicitados en la industria del entretenimiento turca, y también a nivel internacional. Hande, con su belleza, su talento, su carisma y su creciente reconocimiento, ha conseguido papeles importantes en numerosas producciones. Su nombre es sinónimo de éxito, y las productoras la buscan para encabezar proyectos de gran envergadura. Kerem, con su carisma, su experiencia, su versatilidad y su dominio de idiomas, también tiene una carrera prometedora. Ha participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, y su popularidad sigue creciendo. Es un actor respetado con una gran base de fans y con un futuro brillante por delante. La agenda de ambos es muy apretada. Los rodajes de series y películas requieren largas horas de trabajo, viajes constantes y una dedicación exclusiva. Las agendas suelen ser incompatibles, lo que dificulta pasar tiempo juntos y mantener una relación estable. Quizás al adelantar la boda, buscaban crear un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Podrían haber decidido que era mejor casarse antes de que ambos comenzaran nuevos proyectos que los mantendrían separados durante largos periodos de tiempo. Casarse les permitía consolidar su relación, construir un hogar, y crear una base sólida para enfrentar los desafíos de sus carreras profesionales. Además, casarse les permitiría planificar su futuro juntos, incluyendo la posibilidad de formar una familia. Sabían que sus carreras profesionales les exigirían mucho tiempo y energía, pero querían asegurarse de que su relación fuera una prioridad. ****. Razón número 4. La influencia familiar, un apoyo fundamental ****. Además, no podemos descartar la influencia de sus familias. En muchas culturas, incluida la turca, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas. La familia es el núcleo, la base, el refugio y el principal apoyo. La opinión y el apoyo de los seres queridos suelen ser fundamentales en las decisiones importantes de la vida. Quizás las familias de Hande y Kerem estaban ansiosas por verlos casados, y por empezar a construir un futuro juntos. Los padres, los hermanos, los abuelos, todos ellos deseaban ver la felicidad de sus seres queridos y celebrar su amor. La aprobación familiar y el apoyo de sus seres queridos, a menudo, son factores importantes en las decisiones importantes de la vida. Podrían haber sentido la presión, en el buen sentido, de sus familias para formalizar su relación. La familia, al fin y al cabo, es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y su apoyo y aprobación son cruciales para construir un futuro sólido y feliz. Además, casarse también implica unir a las familias, creando lazos más fuertes y consolidando el apoyo mutuo. La familia se convierte en un equipo, en un grupo unido que celebra los éxitos y se apoya en los momentos difíciles. ****. Razón número 5. Rumores de embarazo, la dulce expectativa ****. Y por último, aunque no menos importante, las buenas nuevas y la sorpresa que se ha venido rumoreando,
la posible llegada de un bebé. Los rumores de un embarazo han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales, alimentando la idea de que la boda se adelantó por esta razón. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores persisten, y la posibilidad de que Hande y Kerem estén esperando un hijo, o hijos, podría ser una razón legítima para acelerar los planes de boda. La llegada de un bebé es un evento significativo en la vida de cualquier persona, y suele ser un catalizador para tomar decisiones importantes y para construir un futuro estable y seguro. Si Hande estuviera embarazada, lógicamente la pareja querría consolidar su relación, casarse y empezar a construir una familia. Casarse antes del nacimiento del bebé o incluso durante el embarazo, es una forma de oficializar la unión, de brindar estabilidad emocional y económica al futuro hijo, y de demostrar al mundo el amor y el compromiso de los padres. Además, la llegada de un bebé es un momento de alegría y felicidad, y es algo que las familias quieren celebrar y compartir con sus seres queridos. La boda, en este contexto, se convierte en una celebración del amor, de la vida, y de la promesa de un futuro juntos. Asterisco asterisco, ¿cuál es la verdad? Un misterio aún por resolver asterisco asterisco. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin decidieron adelantar su boda? Es difícil decirlo con certeza. Lo más probable es que la decisión haya sido el resultado de una combinación de factores. El amor, sin duda, fue el motor principal. La presión mediática pudo haber influido, pero no necesariamente de manera negativa. Las agendas profesionales pudieron haber jugado un papel importante, buscando un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La influencia familiar, sin duda, fue un factor clave, brindando apoyo y aprobación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de un embarazo, la dulce espera de un nuevo miembro en la familia. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas que se aman, que son felices juntos, y que están tomando decisiones importantes en sus vidas. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Independientemente de las razones que hayan impulsado esta decisión, lo importante es que estén juntos, que se amen y que construyan un futuro lleno de felicidad y éxito. El tiempo, como siempre, revelará la verdad completa. Quizás en el futuro Hande y Kerem compartan más detalles sobre su decisión. Por ahora solo podemos especular y analizar las pistas, pero lo fundamental es respetar su privacidad y celebrar su amor. Asterisco asterisco conclusión, un amor que triunfa asterisco asterisco. En resumen, hemos analizado las posibles razones detrás de la decisión de Hande Erçel y Kerem Bürsin de adelantar su boda. Desde el amor y la presión mediática, hasta las agendas profesionales, la influencia familiar y la posibilidad de un futuro bebé, hemos explorado todas las posibilidades. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Hande y Kerem decidieron casarse antes de lo esperado? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, si aún no lo han hecho, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.